como decían hace rato, tenemos que superar la acción del veneno, tenemos que superar el grado de veneno y administrar una cantidad adecuada del antiveneno específico para este problema. Una lesión de la que todos quisiéramos ver muchas veces, que tiene la marca de los colmillos y tiene los dientes de la serpiente. Pues aquí no hay duda, ¿no? Es una serpiente venenosa. Desgraciadamente las serpientes también pierden los colmillos muchas veces al defenderse de sus predadores naturales o al tratar de comer. Entonces llegamos a encontrar que a lo mejor nada más tienen un agujerito, sí, a lo mejor no tienen estas marcas. A veces, como vamos a ver en algunos de los casos, tienen las dos marcas y no hay duda de que traen el pie o la pierna o la mano todo inflamado. Otra huella de lo que es la mordedura de la serpiente, los dos orificios aún con salida de material hemático. Alteraciones sistémicas, pues como lo veíamos, igual que el alacrán, igual que las arañitas, van a producir alteraciones también sistémicas de grado moderado, de grado severo, de grado leve. Hay que mencionar también que, así como en el alacrán se han detectado picaduras secas, en las serpientes también es común, porque muchas veces la serpiente, cuando tiene que morder al ser humano, lo hace porque estaba descansando, estaba dormida, estaba desconectada del mundo ambiente, y llegó la gente y lo pisó. Y por instinto, el animal muerde. Y muchas veces es tan instintivo esto, o estaba tan dormido el animal, que no alcanza a inocular veneno. No sé, se denomina mordedura seca y es hasta el 25% de los casos. Perdón. Alteraciones sistémicas, bueno, en un grado moderado podemos tener debilidad, mareo, diaforesis, náusea o vómito. Esto de la náusea y el vómito lo hemos visto con mucha frecuencia nosotros cuando llega al hospital el paciente, y parestesia de las extremidades. En un grado más avanzado, pues ya vamos a encontrar, como veremos en alguna de las fotografías, presencia de necrosis, presencia de ámpulas, taquicardia, hipotensión en casos muy severos, taquipnea, hipotermia, fasciculaciones musculares, hemorragia gingival, gastrointestinal y del tracto genitourinario. Vamos a decir, las manifestaciones clínicas van a depender del tipo de serpiente que fue la que produjo el accidente. En esta parte del Pacífico mexicano pues no es tan difícil. Vamos a decir, tenemos cascabel, tenemos olcuate, ¿sí? Y tenemos otra que es la coralina, nada más que el cuadro clínico entre la serpiente de coral y el solcuate y la cascabel son muy diferentes. Entonces, cascabel y solcuate, más o menos la sintomatología es la misma, la de serpiente de coral. Ahorita lo haremos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que vigilar cuando tenemos un mordido de serpiente? Pues tenemos, primero que nada, yo les digo, infúndale calma al paciente, porque está muy asustado. Y tenemos nosotros que tener la capacidad necesaria para vigilar la función hemodinámica, la función hematológica, la función respiratoria, la función renal y la compartamental o el grado de miotoxicidad. O sea, tenemos que ver todo, ¿no? O sea, no es nada más, te voy a ver la uña. ¿Qué hay que hacer? Pues como en todo paciente, acuérdense, somos médicos todos somos médicos generales, y como decía el doctor Chavezaro, tenemos que hacer una historia clínica breve, tenemos que saber qué antecedentes tiene, tenemos que saber si tiene historia de alergias, ¿sí? Si tiene enfermedades concomitantes que nos puedan producir alguna complicación extra, ya que no es lo mismo que el paciente sea un joven de 20 años a que sea un niño de 5 años o que sea un agente de 80 años. Las complicaciones van a ser diferentes. Hay muchos criterios para evaluar la gravedad de las mordeduras de serpiente, entonces destaca algunos. Vamos a decir un criterio para evaluar el daño respiratorio. Como ustedes pueden ver, tiene un puntaje hasta de 3 puntos, que esto los vamos sumando. Obviamente el que tiene 3 puntos, pues ya está muy malito, pues ya tiene cianosis, sed de aire, taquicardia extrema, está en insuficiencia respiratoria y nos está diciendo, háganme algo porque me estoy viendo. Otro en el sistema cardiovascular también tiene 3 puntos. Como verán, desde aquel que no tiene nada, el que se asustó por la mordedura, sí, pueden hacer algún tipo
tipo de arritmia cardíaca, habitualmente son extrasístoles ventriculares, en forma general vamos a decir extrasístoles ventriculares aisladas, ¿sí? Puede cursar con hipotensión o no, pero realmente este paciente desde el punto de vista cardiovascular no tenemos tanto problema. En un grado más importante de afección, bueno, pues ya la taquicardia ya es un poquito mayor, ¿sí? Y la presión sanguínea se está yendo para abajo. En el paciente severamente agredido, bueno, la taquicardia es de 175, que yo les diría yo como cardiólogo, cualquier paciente que tiene 175 latidos por minuto, pues yo sí, la verdad yo ya estoy muy preocupado, porque este paciente yo creo que tiene algo más que únicamente la mordedura de serpiente. Y pueden hacer otro tipo de alteraciones en el ritmo cardíaco, entonces ya no va a ser las extrasístoles ventriculares aisladas, ya pueden hacer carreras de taquicardia ventricular, pueden hacer extrasístoles ventriculares pareadas, pueden encontrar, incluso nosotros podemos tener en estos pacientes, sobre todo en pacientes de edad avanzada, trastornos de conducción, y no necesariamente por acción del veneno, sino porque ya es una enfermedad coadyuvante con este paciente. O hay pacientes que pueden tener trastornos isquémicos coronarios que se van a agravar a la hora de la mordedura de serpiente. En la herida local este nos interesa mucho porque es donde en nuestro medio vamos a ver más cambios. Dolor, edema, equimosis dentro de 5 a 7 centímetros del sitio de la mordedura, o podemos en un grado más importante, dolor, edema, todo lo anterior, ya de una longitud mayor en el sitio de la mordedura, y ya en un grado más severo, aparte de todo lo demás, el edema va a ser más importante, más a distancia del sitio de la mordedura. En el sistema gastrointestinal, muy frecuentemente los pacientes, yo les diría que como el 90% de los pacientes van a referir náuseas y varios de ellos van a llegar al vómito. Está reportado que puede presentar diarrea, vómito que no se dé con nada y puede tener incluso una hematemesis. Desde el punto de vista hematológico también nos interesa mucho porque este tipo de pacientes hacen muchos trastornos hematológicos. En especial tenemos que cuidar la función de las plaquetas, el número de plaquetas. Tenemos que cuidar qué pasa con nuestros tiempos de protrombina y tenemos que medir desde un principio, cuando llega con nosotros el primer contacto que tenemos con el paciente, tenemos que solicitar una cuantificación del fibrinógeno, independientemente de todo lo demás que tenemos que pedir, como lo vamos a ver. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, hay manifestaciones, siempre van a estar asustados, puede haber cefalea, debilidad, mareo, piquetitos, parestesias, pueden estar más asustados si ya llegan con mucho tiempo de evolución y si el paciente ya tiene datos de compromiso en la extremidad afectada, ¿sí? Puede llegar con fasciculaciones, ¿sí? O puede incluso, les voy a pasar el caso de un paciente que se llevó con fasciculaciones generalizadas en todo su cuerpo y que incluso la lengua parece una serpiente, se llama lengua reptante. Hay pacientes muy graves que llegan a tener confusión severa, letargia, convulsiones, coma, psicosis y se pueden morir. Hay que cuidar, como verán, el paciente que es afectado por una mordedura de serpiente, tenemos que cuidarle pues aquellas cosas que en un momento determinado lo van a comprometer desde el punto de vista físico, lo pueden incapacitar de por vida, o le vamos a tener que cuidar aquellas cosas que en un momento determinado lo van a matar. Entonces hay que pedir radiografía de tórax, no en todos los casos, pero yo sí les sugiero que a todo paciente mordido de serpiente le podamos hacer también un electrocardiograma de reposo, sobre todo si son pacientes, vamos a decir, mayores de 40 años. Sistema de coagulación, bueno, pues coagulopatías, va a haber coagulopatías, trombocitopenia, fibrinógeno, es bien importante. Fibrina, pues a lo mejor si lo tenemos en el hospital, porque al igual que decía la doctora María del Carmen, muchas veces en los hospitales donde trabajamos este tipo de pacientes, no contamos con otras determinaciones de laboratorio. Entonces, pero podemos echar mano de las cosas que actualmente tienen todos los hospitales de segundo nivel y poder sacar adelante a este paciente. Los diferentes esquemas hematológicos que podemos tener, los más frecuentes en nuestra experiencia
con las mordeduras de serpiente ha sido que encontramos el fibrinógeno bajo y ha sido que encontramos un recuento de plaquetas bajo. Es lo más frecuente. Y esto se lo achacamos nosotros a la cantidad oportuna de antiveneno que nosotros administramos. Si nos quedamos cortos en la aplicación del antiveneno, seguramente el paciente les va a hacer insuficiencia renal, les va a hacer síndrome compartimental, seguramente lo van a amputar, seguramente va a tener secuelas que lo van a marcar toda su vida. Hay que identificar o hay que estratificar a nuestro paciente cuando lo recibimos al hospital. Decimos, no es lo mismo que tenga 1 hora de evolución a que me llegue con 5 horas, 8 horas, 12 horas de evolución. Las alteraciones van a ser diferentes y tenemos que pedir desde un inicio, aparte de nuestra biometría hemática, de nuestro general de orina, tenemos que pedir una química sanguínea. Si es un caso ya con un grado de severidad importante, pero a lo mejor desde un principio vamos a pedir que nos tipifiquen su grupo sanguíneo, a lo mejor vamos a ocupar tener plasma a la mano para poderlo recoger. De rutina, a estos pacientes, la biometría, determinación del fibrinógeno, mioglobina, cuando esto sea posible, creatinina fosfoquinasa total, no la fracción MB ni ninguna otra cosa. Esto nos va a servir de parámetros para calcular la destrucción muscular que tenemos en nuestro paciente, urea y creatinina para valorar la función renal, el electrocardiograma como urea y inicio y la oximetría del pulso. La teleradiografía de tórax en casos muy particulares. Hay que decidir, como en todo paciente, el ABCDE de la entrada al hospital. Y primero que nada, no hay que dañar al paciente. Hay que tener conciencia que todo lo que vamos a hacer tiene que ser en beneficio del miembro afectado y en beneficio de la vida del paciente, que no hagamos alguna cosa que lo vaya a comprometer más. ¿Quiénes están en riesgo? Pues todos nuestros pacientes, vamos a decir, todos ellos están en riesgo y requieren una valoración médica y una evaluación oportuna desde que van del centro donde fueron accidentados hasta su llegada al hospital. Es muy importante, me da gusto ver aquí personal de protección civil, porque ellos son los que habitualmente van a recoger al paciente o van a llegar a las ambulancias, y es muy común que de pronto les quieren poner torniquetes y les quieren poner un montón de cosas. Entonces, qué bueno que vienen, para que sepan que son de las cosas que no tenemos que hacer. Muchas veces le decimos al paciente, oiga, ¿vio a la serpiente? Sí, doctor, es una serpiente negra. Qué bueno, ¿no? ¿Qué tamaño tenía? Pues se escurrió entre la maleza y no lo alcanzamos a ver. ¿Dónde me murió? Pues me murió aquí en el pie. Y le revisamos el pie y resulta que no tiene nada. ¿Sí? Y acuérdense, muchas veces las mordeduras, tenemos mordeduras, la gran mayoría de las veces no es la mordedura típica donde tenemos los dos orificios, muchas veces tenemos un rasguñito nada más, o si fue una serpiente muy pequeñita, pues a lo mejor vemos un agujerito pequeñito también. Entonces, si es posible identificar a la serpiente, yo tengo pacientes que me han llevado a la serpiente pensando que no es venenosa. Y ahora que la vemos, pues habitualmente cuando piensan que no es venenosa es porque es un solcuate bebé, es un animal pequeñito y muy bonito. De beneficios tiene la inmovilización de la extremidad afectada, y en la última actualización del ACDS se demostró que tiene un beneficio por un vendaje suave con una presión entre 40 y 60 milímetros de mercurio en el miembro superior y entre 55 y 70 milímetros de mercurio en el miembro inferior. Eso es lo último que se demostró en el ACDS. Hay que inmovilizar al paciente, es una cosa muy grave. Yo siempre les digo que yo como cardiólogo digo que una mordedura de serpiente es igual que un infarto. Entre más rápido actuemos y más adecuadamente actuemos, mejor le va a ir a nuestro paciente. Hay que darle tranquilidad a ese paciente, no producir incisiones en las marcas de los colmillos, no realizar succión oral, no aplicar hielo,
agua helada, no aplicar nieve, no aplicar torniquetes, no usar toques eléctricos. Esto ya se demostró desde hace mucho tiempo. Hay que darle a nuestro paciente, hay que canalizarlo habitualmente.